Luis, muy interesante porque ciertamente todas las cosas que has dicho son ciertas. Sí, fue un buen tiempo en la convención, fue un buen tiempo ayer también, y Dios nos bendice. Dios nos bendice mucho, constantemente. Y somos privilegiados. Yo sé que mis compatriotas españoles son un poquito difíciles. Aquí en este país pasaron cosas que han llevado a mucha gente a rechazar por medio de la religión católica, a rechazar a Dios. No quieren saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque hay un rechazo. ¿Por qué hay un rechazo a Dios en sus corazones? Porque hay resentimiento, hay aires de venganza en muchos españoles que sus familias, sus hijos, sus padres fueron muertos, asesinados en una guerra que hubo aquí en España hace 70 o 80 años, y eso ha creado en la sociedad española una división tremenda y un odio y un rencor que tendrán que pasar muchas generaciones para que eso se alivie. Pero lo cierto es que todos ellos necesitan escuchar el Evangelio. Tanto los que perdieron como los que ganaron, no importa. Todos tienen que escuchar el Evangelio. Que decir que Rafa lo sabe, que decir que la Iglesia Católica, por eso se rechaza mucho a Dios, porque la Iglesia Católica pues habla de Dios. La Iglesia Católica tuvo mucho contacto con el dictador, con el que ganó la guerra. Y claro, los que la perdieron, pues ven a la Iglesia Católica, ven a Dios como el culpable de todos sus males. Entonces, yo he hablado con gente de estas y tienen mucho dolor contra Dios. Pero yo cuando les hablo, tengo amigos que son así, y les hablo y ellos no entienden que yo crea en Dios, pero Dios no existe, porque permitió estas cosas. Bueno, Dios permitió esas cosas, pero existe, y no sabemos por qué las permitió. Pero lo cierto es que Dios existe, y si lo buscas lo vas a encontrar. Así que no veamos a los españoles, como bien ha dicho Luis, ¿qué hace el sembrador? Echar la semilla en la tierra. No se está preocupando de más. Echa la semilla y sigue, y echa semilla, y echa semilla, y sigue, hasta que llena todo el campo de semillas. Ya detrás de él vendrá otro que riegue o que dé crecimiento, etc. Así que vamos a romper fronteras. Y dicho esto, vamos a la palabra. Vamos a seguir leyendo los consejos, porque son consejos del apóstol Pedro. Me encanta esta segunda de Pedro, también la primera, me gusta mucho,
pero sobre todo la segunda siempre me ha impactado cuando la he leído y creo que tiene un mensaje que es muy bueno para todos nosotros, y lo que Pedro quiere es que nosotros permanezcamos firmes en aquello en lo que hemos creído, que nada ni nadie nos pueda hacer tropezar, nos pueda hacer apostatar. ¿Vale? Y eso es lo que Él quiere, eso es lo que desea. Vamos a leer en 2 de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 10 al 15. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 10 al 15. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis, no tropezaréis, no apostataréis. Porque el caer o el tropezar significa renegar de la fe aquí. Renegar la fe, apartarse, dar la espalda a Dios. Entonces Pedro está muy, muy interesado en que esas cosas no ocurran. Yo también. Porque a mí me ha pasado y no quiero que a nadie más le pase. Me gustaría. A lo mejor es la forma en la que el Señor va a trabajar en nuestros corazones. Pero es mejor ir por el camino recto que no por el camino que va haciendo así y que te va a hacer tropezar, caer. Dice el 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. El despertaros con amonestación, como si alguno se durmiera. Posiblemente, ¿verdad? Alguno en aquel tiempo estaba dormido. Aquí no nos dormimos. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Dice en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección. Elección. Hemos elegido, hemos escogido. Tenemos una vocación. Primeramente hemos sido llamados, pero muchos son llamados y pocos son escogidos, dice el Señor Jesucristo. Hay en nosotros una vocación. Tenemos
tenemos un compromiso conforme a la vocación que tenemos en las cosas de Dios. ¿Tenemos un compromiso? El que tiene una vocación se compromete con esa vocación. Y elección, dice, vocación y elección. Hemos escogido a Dios, a Cristo. Hemos elegido a Cristo. Y le hemos dicho, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. A donde tú me lleves, yo estaré siempre contigo. Tenemos una vocación. Hemos hecho esa elección. Ahora, Pedro, que era uno de los discípulos del Señor Jesucristo, Pedro, que al principio era un poco duro, Pedro que se arrodilló delante del Señor Jesucristo y le dijo al Señor Jesucristo, Señor, apártate de mí porque soy pecador. Cuando sacaron la pesca milagrosa, apártate de mí, que soy, o sea, reconoció, Pedro era un pecador, igual que nosotros. Y estuvo 3 años con el Señor Jesucristo. No voy a hablar de los demás discípulos del Señor, pero voy a hablar de Pedro. Pedro, al igual que los otros discípulos, pero Pedro en especial, estuvo 3 años con el Señor Jesucristo y todo lo que el Señor Jesucristo les enseñó y les enseñó a Pedro, no entendieron nada. No entendieron nada, absolutamente nada. Incluso Pedro tuvo revelaciones del Padre. ¿Quién dice la gente que soy yo?, les preguntó a sus discípulos. Y dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dijo el Señor a Pedro, Pedro, esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate, tuvo revelaciones. Pedro, porque era un hombre con disposición, mucha disposición. Él había escogido seguir a Cristo, el único de los discípulos que estaba casado, y fue fiel a la vocación con la que eligió. Y este Pedro, que después que recibió el Espíritu Santo y entendió todas las cosas, todas las enseñanzas del Señor Jesucristo, todo lo entendió, lo pudo entender. Y el mismo día en el que se fundó la iglesia, el día de Pentecostés, se puso a hablar delante de los judíos y les dio un discurso que decían, pero no son estos, decían los judíos, los de Judá, los israelitas, los que no eran galileos, porque los galileos eran gente bruta. No son estos galileos. ¿De dónde hablan ellos estas lenguas maternas nuestras, de nuestro sitio de nacimiento? ¿De dónde hablan estos? Si estos son brutos, si estos no tienen cultura. Y Pedro les habló de tal manera, o el Espíritu Santo por medio de Pedro, habló de tal manera, hermanos, ese día, que se bautizaron 3.000 personas. El día de Pentecostés.
3.000 personas creyeron en el Señor Jesucristo por el discurso que el Espíritu Santo procuró a través de Pedro. Todas esas cosas a Pedro pues le fueron impactando. Luego estuvo en el Sanedrín, lo encarcelaron junto con Juan y un ángel los sacó de la cárcel. Ya hasta le tenían miedo. Le tenían miedo. El mismo Gamaliel dijo, cuidado, cuidado con esto, no os metáis con esto, no vaya a ser que os estéis metiendo con Dios. Pues este Pedro escribe estas cosas tan interesantes y dice en el 10, haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis, no tropezaréis, no haréis nada indebido, no vais al volverle la espalda al Señor, no vais a renunciar a la fe. Pero Pedro, ¿qué cosas? ¿Qué cosas van a procurar en nuestra vida no caer, no negar a Dios? ¿Qué cosas? Bueno, las veríamos anteriormente. Las veíamos el último día que estuvimos hablando de esta segunda de Pedro capítulo 1. Y como me parece que no os acordáis muy bien, voy a recordarlas así un poquito rápido. Dice un poquito más atrás, en el versículo 5 dice, añadid a vuestra fe virtud. Bien, yo he traducido por si alguno no sabe lo que es virtud o conocimiento o dominio propio. He traducido todas estas palabras y entonces yo voy a hacer, paralelamente a lo que dice Pedro, voy a decir mi traducción. Añadid a vuestra fe integridad y excelencia. A vuestra integridad y excelencia, cuando la tengáis, añadid relación íntima con Dios. A vuestra relación íntima con Dios, cuando la tengáis, añadir el ser libres de afanes y ansiedades. Aleluya, Padre. Cuando seáis libres de afanes y ansiedades de este mundo, tened misericordia. Amén. Cuando alcancéis en vosotros la misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros, esa misericordia que no tiene en cuenta por qué este está hecho polvo, sino que ves que está hecho polvo y dices, a este hay que ayudarle. Amén. Y no piensas, no, es que está hecho polvo porque se drogaba, bebía alcohol, hacía no sé qué cosas. No me doy cuenta de eso, ni pienso en eso, sino que pienso que estoy viendo a una persona necesitada y me acerco a él y le ayudo. Amén. Sin tener en cuenta por qué está así. Amén. Eso es amor incondicional, misericordia. Y cuando alcancemos esa misericordia, afecto fraternal, que es cariño familiar. Amén. Tratar a los prójimos que están a nuestro lado con cariño fraternal, como si estuvieras tratando a tus hijos, a tus padres,
a las personas allegadas a ti. Así es como hay que tratar, dice Pedro, a nuestros prójimos. Y cuando alcancemos ese cariño familiar que en el griego, en el original, es fileo, entonces estaremos más cerca de tratar a nuestros prójimos con amor. ¿Cómo es el amor? Ágape. Ágape. Que es un sacrificio desinteresado permanente. Un sacrificio por los demás permanente, desinteresado, sin ningún interés. Pero permanente, que nunca te cansas de hacerlo. Como Dios. ¿Dios se cansa de amarnos? No. Dios no se cansa de amarnos. Tampoco nos cansemos nosotros de amar a los que tenemos a nuestro alrededor, nuestros prójimos. Dice que haciendo estas cosas no tropezaréis jamás. Nunca, nunca apostataréis, nunca os apartaréis del Señor, porque el Señor va a estar llenándonos, rebosando, vamos a estar dando fruto constantemente. Amén. Y vamos a estar llenos de la gloria de Dios. Amén. ¿A dónde vamos a ir, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya. Pues haciendo estas cosas, es que está Pedro insistiendo en esta segunda carta. ¿A quién les escribe Pedro? Porque es una carta de Pedro, pero no va dirigida a nadie, como Pablo, que escribía a los tesalonicenses, a los filipenses, a los colosenses, a los romanos, a los corintios, a Timoteo. Pedro escribe una carta y no hay destinatario. Pues, ¿será que es para todo el que la lea? Para todo el creyente que la lea es esta carta. En el versículo 11, ya que sabemos las cosas que tenemos que estar practicando, pidiéndole al Señor, Señor, ayúdame, dame estas cosas que estén en mí, porque yo quiero servirte, y si no estoy haciendo estas cosas, ¿cómo te voy a servir? Porque hay muchos que quieren servir, pero ni siquiera conocen al Señor Jesucristo. No han tenido un encuentro con el Señor Jesucristo y ya quieren subirse aquí. Dios, en el versículo 11, Dios nos dará gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Si estamos en estas cosas, Dios nos va a dar un gran recibimiento. Va a estar esperándonos como aquel padre esperó a su hijo pródigo, que salió zumbando con su parte de la herencia y se la malgastó, y allí estaba en el camino él esperándole a que viniera arrepentido. Vino arrepentido. Pues Él nos está esperando.
nos está esperando. Y cuando subamos allá arriba también nos va a estar esperando menuda fiesta. Eso va a ser una fiesta. Eso va a ser una fiesta, hermanos. En el versículo 12 sacamos en claro que por esto, ¿por qué? Por este recibimiento que vamos a tener en el cielo, en el reino de los cielos, cuando vayamos para allá, dice, por esto siempre os voy a recordar todas estas cosas, dice Pedro. ¿Qué cosas? Pues las que hemos visto antes. Todas esas cosas que son el fruto de que el Espíritu Santo está en nosotros. ¿Está el Espíritu Santo en nosotros? Pues no va a ser de un día para otro que vamos a tener todas las cosas, nos va a costar. Pero vamos a ir siendo transformados. Hermano, el creyente que no tiene una transformación, poco a poco, tiene un problema. En el 13 dice, me es necesario y justo que me esfuerce, dice Pedro, en esto mientras viva. O sea que el objetivo de Pedro se dio cuenta de que tenía que insistir una y otra vez a los creyentes de que si tenían estas cosas eran verdaderamente creyentes. Si no las tenían un problema. No se habían esforzado lo suficiente. La elección y vocación que habían escogido no había sido lo suficientemente esforzada. Dice, me es necesario y justo que me esfuerce en esto mientras viva. El despertaos con amonestación. Amonestación. La palabra amonestación es como, o por lo menos suena como que es algo que nos molesta. Que cuando la oímos nos está molestando. Decía un predicador, ¿cómo se llamaba, Melba? ¿Sí o no? Decía. Sí, era Portés de apellido, era un dominicano que a mí me gustaba ver sus prédicas y le decía a la gente, antes de empezar la palabra, les decía, Andrés Portés, ¿os vais a enfadar un poquito? ¿Os vais a molestar un poquito? Les decía, un poquito, por favor, molestaros un poquito. Porque, claro, si no se molestaban, es que la palabra no estaba haciendo su acción en los corazones. Entonces él decía, un poquito, pero molestaros un poquito, por favor. Tenía mucha gracia ese hombre. Despertaos con amonestación, eso quería Pedro. Oye, revisa a ver que aquí hay una lista de cosas que se deben dar en tu vida. Con que se dé una, ya estamos en el camino. Poco a poco se van a seguir dando las demás. Pero por lo menos algo. Si no, estás inerte.
Si no, no estás teniendo una relación con el Señor Jesucristo. Si no, no estás teniendo un ginosco. Una relación íntima con Dios. ¿Quiénes no tienen una relación íntima con Dios y van a la iglesia? Les decimos religiosos, porque aparentan ser, oye, qué buen creyente, fíjate, pero como los fariseos, exteriormente se les veía en sus vestimentas, en todo, que eran, vamos, tremendos en el cumplimiento de la ley de Dios. Pero estaban vacíos, eran sepulcros blanqueados, les dijo el Señor Jesucristo. Sepulcros blanqueados, religiosos. Muy buen aspecto por fuera, pero por dentro llenos de gusanos. Y esto es lo que Pedro quería, que todos aquellos que habían recibido el Evangelio, que no se quedaran, como diría Pablo, como los corintios, bebecitos. Que no tropezaran, que no apostataran. Estamos en esta semana pasada hablando de la apostasía. ¿Se puede regresar de la apostasía? También estamos estudiando el libro de Jueces. ¿Qué creéis? ¿Se puede regresar cuando uno apostata contra Dios? O sea, cuando me voy, te dejo ahí. No, dice Shirley. ¿Sí? ¿No es Dios misericordioso? Pues entonces, si por lo que sea regresas de nuevo a lo viejo y te olvidas de Dios y viene alguien manda Dios a alguien a decirme, oye, que mira, y me entrega un tratado y me da y rompo el tratado, que no me interesa, que no me hables. Y ya has tenido una relación anterior, pero has apostatado. Y hasta te molesta que venga, el Señor te persigue. El Señor te persigue. Te ama tanto que te persigue. A mí me perseguía. Pero yo he apostatado varias veces, hace años. Sí, hermano. Sí, hermano, el Señor nos persigue. Si formas parte, acogió el Padre al hijo pródigo que se fue. Y le hizo una fiesta. Eso es el reino de los cielos. Te puedes apartar, te puedes desviar, te puedes dar un tropezón que te partas toda la cara. Puedes, pero Dios siempre va a estar esperando. Pero es mejor que no tropecemos porque el tropiezo conlleva sufrimiento. Lo podemos ver en el hijo pródigo también.
Las algarrobas que comían los cerdos, él ni eso lo podía comer. Los tropiezos traen sufrimiento y no queremos sufrir. No queremos sufrir. Bueno, pues busquemos estas cosas. Luego cuando llegas a tu casa, mira de nuevo la lista que dice aquí, en 2 de Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 5 y hasta el 7, y ponte a orar al Señor con todo tu corazón, en espíritu y en verdad, y pídele que te dé estas cosas, porque no quieres apartarte de Él, porque quieres ser un verdadero hijo de Él, porque quieres servirle y seguirle. Y quieres estar a su disposición. Y esto es lo que intenta decirnos Pedro en este pasaje. Dice en el 14, sabiendo que en cualquier momento puedo abandonar este cuerpo, en cualquier momento, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. El Señor Jesucristo ya le había declarado a Pedro que le quedaba poco. Y dice Pedro, estupendo, me voy con el Señor. Pero hasta que me vaya, voy a estar diciéndoos estas cosas. Amén. Para que no tropecéis. Y me parece un mensaje extraordinario, porque los seres humanos somos dados a tener altibajos. El pueblo de Israel en Jueces, no sé si habéis leído Jueces, yo no lo había leído nunca, lo estoy leyendo ahora. Lo estamos estudiando los jueves. Extraordinario. Vemos cómo se cuentan 7 apostasías del pueblo de Israel. 7. En cada una de ellas ellos eran esclavizados por las naciones que estaban a su alrededor. Y que cuando clamaban al Señor, porque en el clamor hay arrepentimiento, cuando clamaban al Señor, el Señor los oía y les mandaba un juez que los liberaba de esa esclavitud. ¿Quién fue el juez que nos liberó a nosotros? Señor Jesucristo. Amén. Juez justo. Aleluya. Nos liberó. Y su liberación no es temporal como con los jueces aquellos, sino que su liberación es eterna. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, vamos a coger el consejo de Pedro, que dice, así que me esforzaré para que siempre recordéis estas cosas. Yo voy a seguir esforzándome para que siempre recordéis estas cosas. Ya que se me ha dado la oportunidad de poder estar aquí detrás, no os voy a contar cuentos chinos, ni os voy a hablar de lo que está pasando en el mundo, que para eso tenemos el telediario. Ponemos y ahí nos cuentan todo. No, yo voy a continuar, despertaos con amonestación. Si hay alguien que se moleste, perdonadme, pero es que es mi trabajo. Es mi trabajo, como el de Pedro, hasta que me muera, hasta que me quite de aquí el Señor.
Entonces vamos a darle la gloria a Dios. Señor, gracias Padre Santo por esta palabra, Señor, tan interesante. Tú no quieres ni nada se va a perder. No quieres que nada se pierda, pero es que tampoco nada se va a perder, porque tú eres poderoso. ¿Y qué es lo que puedes, Señor, quitar de tus manos a todos aquellos a los que tú has llamado y escogido, Señor? ¿Habrá alguien que pueda arrebatarte de tu mano a los que tú has llamado y has escogido, a los que tú has salvado, Señor, en esa cruz, y has dado tu sangre por ellos? No, no hay nada. No hay nada que nos pueda apartar de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor amado. Nada nos podrá separar de su amor, porque su amor es eterno para siempre. Un amor sin condición. Aleluya, Señor Todopoderoso. Así que, Señor, recuérdanos estas cosas siempre para que podamos ser, Señor, trabajar, estar en excelencia, comprometidos contigo, Señor, íntegros en guardar todo lo que tú nos has mandado, Señor, para que tú estés en nuestras vidas y demos fruto, Padre. Porque el que permanece, Señor, en tu palabra y permanece en ti, Señor, este tiene mucho fruto. Señor, haznos íntegros, Padre Santo, con excelencia, una integridad con excelencia, Señor. Hacer las cosas con amor, con excelencia, Señor. Anhelamos estas cosas, Padre, en tu iglesia, Señor, en tu cuerpo, del cual tú eres la cabeza, Señor. Gracias, gracias Altísimo. Continuamos hacia la meta, como decía Pablo. Continuamos, Señor, corriendo esta carrera tan interesante, Señor. Gracias que nos has puesto, Señor, ahí a correr esta carrera. Que no desfallezcamos nunca jamás, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Aleluya. Una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad, hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios.
soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh, 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 abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Hermano,
Él abrió el mar para que nosotros caminemos. Gloria a su santo nombre. Gracias, Señor. Gracias. Aleluya. Gracias, Dios, por este tiempo tan maravilloso. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor. Amén y amén y amén. Amados, nos saludamos, nos bendecimos, nos damos un ósculo santo. Aleluya.